¿Te llegó a gustar la banda Traveling Wilburys? Muchísimo. Los dos discos me parecen maravillosos, me parece de las pocas superbandas que funciona, donde todos funcionan. Y yo creo que buena parte de su funcionamiento se debe ¿cómo se llama? El de Electric Light Orchestra, hombre. Jeff Lynne. Jeff Lynne, que es el productor y fue productor ha sido productor de medio mundo, aparte de ser un músico espectacular y el creador de Electric Light Orchestra, pero yo creo que él es el que consigue conjuntar, porque Bob Dylan está haciendo allí lo que debe, está en una banda y no es el eje del mundo, pero está Tom Petty, que es un solista, está George Harrison, que bueno, estaba más acostumbrado a estar en una banda, y está el solista de todos los solistas del mundo, que es la mejor voz que ha tenido el rock en toda su historia, que es Roy Orbison. Roy Orbison, que no se movía. Si ustedes ven vídeos de Roy Orbison, se ponía frente al micrófono y cantaba. Y a la guitarra, y a veces hacía así. Pero no hacía ninguno de los movimientos a los que el rock nos pedía que hiciera, no sé, Jerry Lee Lewis o Elvis Presley. No. O Chuck Berry. No. Él nada más cantaba, pero qué voz. Entonces el grupo me pareció siempre maravilloso. Creo que The End of the Line es una gran canción, una verdadera gran canción, que el vídeo se hace que ya ha muerto Roy Orbison, por eso no aparece su foto en una mecedora. Creo que es un enorme grupo, creo que es la única superbanda realmente que funcionó. Y no siempre hay que mencionar a Jim Kellner en la batería, pero sí. Y siempre me ayuda a recordar que Tom Petty es el gran despreciado del rock, y yo creo que tiene algunas de las mejores canciones y de las obras más importantes, de los grandes himnos del rock, Tom Petty. Me encanta hoy Traveling Wilburys, y todavía los oigo de vez en cuando.